cómo tú pudiste romper esas creencias. Para cambiar una creencia tiene que haber algo más grande que tu creencia que te mueva. Sin embargo, la responsabilidad conmigo mismo y con los demás y con mis metas es la que me obligan a cambiar mis creencias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias. En este episodio tengo la oportunidad de entrevistar a mi socio y uno de mis mejores amigos, Juan Raúl Ruiz, que es socio mío en la firma de arquitectura que llevamos en conjunto desde hace unos 6, 7 años. Y hoy, yo que lo he visto desde oficina con oficina, básicamente en estos últimos 6 años, hemos visto la transformación que cada uno hemos tenido de manera personal. Y siempre ha sido un tema que hablamos entre nosotros, el tema de la transformación y crecimiento personal. Y hoy es un día que tengo la dicha de poderlo entrevistar y ver realmente cómo piensa más allá de las cosas que hemos hablado. Así que, Juan, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar un poco de ti. No, gracias, viejo. La verdad que sí, que tenemos muchas conversaciones fuera de cámaras, por así decirlo. Y la verdad que va a ser súper interesante. Bueno, creo que incluso es la primera vez que tú me entrevistas. La verdad que me han invitado a otros podcasts, pero si alguien puede conocerme muy bien y hacerme muy buena pregunta, es Gerardo. Porque como él dijo, hemos pasado ya 6, 7 años básicamente uno al lado de otro. Y hemos pasado por un proceso de crecimiento básicamente al lado también. Y la verdad que va a ser súper interesante. Incluso estoy ahí medio curioso de qué va a preguntar. Pero creo que sí, que puede salir una conversación súper cool. Sí, creo que lo hagamos así, a modo de conversación. Aunque yo tengo varias preguntas puntuales que te quiero preguntar. Realmente quiero simplemente conversar contigo. Así como tú y yo hablamos del día a día, que siempre nos vamos a ver incluso en filosofía y demás. Incluso ayer estábamos hablando un poco de filosofía. Hoy vamos a hablar un poco frente a las cámaras. Y yo quiero empezar con una pregunta que es una palabra que tú mencionas mucho y hoy yo quiero saber qué significa esa palabra para ti, que es la palabra longevidad. Tú siempre la mencionas, en los últimos años he visto cómo se ha vuelto parte, digamos, de tu marca. Y hoy la pregunta es, no qué significa la palabra, sino qué significa para Juan Raúl longevidad. Sí, bueno, tú sabes que eso es una palabra que yo siempre le he dicho, pero para mí la palabra longevidad es cómo podemos volver lo que nosotros estamos haciendo lo más longevo posible. Es decir, yo veo la vida de la siguiente manera, que tal vez así lo puedo explicar mejor, como para poner una comparación. Pero es básicamente, tú puedes vivir la vida de una manera muy intensa por pocos años. O puedes vivir la vida de una manera extraordinaria, pero por muchos años. Entonces, cada vez que yo inicio un proyecto, cada vez que yo hago algo o cada vez que yo me pongo un nuevo reto, yo siempre me pregunto cómo puedo hacer esto lo más longevo posible. Es decir, cómo yo puedo, si quiero ser mejor deportista, ¿qué tengo que hacer para no ser deportista 6 meses, sino para ser un deportista 10 años? ¿Qué yo tengo que hacer para no tener una empresa por 1 año o quebrar al segundo año? ¿Qué yo puedo hacer para yo ser un empresario a lo largo de 25 años? Por ejemplo, estoy poniendo ejemplo de por qué yo me hago la pregunta de longevidad. Por ejemplo, en el caso de la salud, que es donde más tú y yo lo hemos hablado, ¿qué yo tengo que hacer ahora para cuando yo tenga 75, 80 años estar lo mejor posible? Y eso no es algo que yo voy a hacer en 1 mes o 2 meses, porque estamos hablando de longevidad. Eso es qué yo tengo que hacer en mis próximos años, porque la palabra longevidad conlleva tiempo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer en los próximos años? O cuáles son los siguientes pasos para yo convertir mis metas y objetivos de una manera sostenible a lo largo del tiempo. Pero hay algo ahí, Juan, que quiero que se entienda bien, porque muchas personas pueden creer que longevidad es ir despacio. Y no necesariamente es así. Porque yo que te conozco y sé detrás de cámara que, por ejemplo, detrás de la palabra longevidad y que tal vez se siente como que no es meter intensidad, no significa no meter intensidad. Tal vez meter una intensidad un poco más regulada, pero de una forma u otra es intensidad. Por ejemplo, con el caso tuyo, ahora tú estás entrenando para un maratón, tú estás haciendo muchísimas cosas y detrás de cámara no es que tú no estás siendo intenso, tú estás siendo súper intenso con eso. Entonces, si aterrizamos el tema de longevidad, ¿qué tú estás haciendo al mismo tiempo para poder entrenar para ese maratón? Que lo estás haciendo con mucha intensidad, pero ¿qué tú estás haciendo para que eso sea longevo para ti?
Mira, te voy a poner un ejemplo específicamente con eso. Tú has dicho algo clave y es importante porque tú sabes que yo no vivo mi vida así. Longevidad no es timidez, no es shyness, o sea, no es pasividad. Es sencillamente la regulación de la intensidad a lo largo del tiempo. Es más o menos esa la definición realmente. Entonces, por ejemplo, en el tema de correr, yo, como dice Gerardo, que me conoce bastante bien, realmente yo soy intenso. Esa es la realidad. Cuando me meto en algunas cosas, yo soy intenso. Entonces, por ejemplo, para el maratón, que es una meta bastante complicada, y la verdad que mientras más adentro estuve, me di cuenta de la seriedad del compromiso que hice conmigo mismo. Pero que yo dije, por ejemplo, cuando yo me meto en el tema del running, yo comienzo y digo, definitivamente, por lo bien que me estoy sintiendo, esto es algo que voy a hacer por mucho tiempo. Lo primero que hago es que lo pruebo, ¿no? Te quiero poner un ejemplo bien práctico. Lo segundo es, la mayoría de gente que comienza a correr, comienza solo. Es decir, tú comienzas a correr, pero lo que la gente no sabe es que el running tiene una alta estadística de tú lesionarte. Y mucha gente deja de correr por las lesiones. Entonces, inmediatamente yo empiezo a leer sobre eso. En mi segundo mes, yo abordo un coach. Y esa es mi primera medida de longevidad que yo tomo con el running. O sea, yo quiero durar mucho tiempo corriendo. ¿Cómo yo tengo que hacerlo? Duro un año corriendo solo. Yo conozco gente que dura un año corriendo solo. Más. Sin embargo, posiblemente por las mismas complejidades del deporte, es muy probable que tú te lesiones. O sea, cuando tú lees la data, hay mucha probabilidad de lesionarse cuando tú corres sin asesoría. Cuando yo veo esa data, dije, no, espérate, hablo con mucha gente que corre, que tiene 40 años corriendo, y lo primero que te dicen, o sea, tengo tíos, familiares, mi papá tiene 30, 40 años corriendo, y lo primero que te dicen, tienes que asesorarte porque te vas a lesionar. Entonces, por ejemplo, es una medida muy práctica de cuando yo pienso en longevidad, ¿en qué pienso? Yo me hice la siguiente pregunta, ¿cómo yo puedo hacer esto por 10 años? Tengo que ser asesorado del primer mes. No me quiero lesionar en el quinto mes, no me quiero lesionar al año. Claro, las lesiones son parte del deporte, pero fíjate que es una pregunta de cómo yo puedo hacer esto por mucho tiempo. Sí, antes de continuar en el tema de la longevidad, yo quiero que hagamos una pausa. Y es una pregunta que puede ser corta o larga, como tú decidas responderla, porque va a dar inicio a la otra que yo te pienso hacer. Y es que muchas veces las personas tienen, digamos, ya predisposiciones de quién son. O sea, en su cabeza tienen definido quién son. Por ejemplo, tú puedes estar ahora mismo definiendo que tú eres una persona muy intensa, lo que sea. Y muchas veces esas connotaciones que uno mismo se pone, esas etiquetas, pueden ser negativas. Ahora mismo yo solamente quiero saber qué tú opinas de eso para la próxima pregunta que tengo después. Que uno nunca se puede poner apellido. O sea, no creo en las etiquetas realmente. Para serte 100% transparente. ¿Y antes? ¿Antes de qué? Hace 5 años. ¿Tú crees que haya habido un cambio en ti? De que antes tú sí creías en las etiquetas y hoy tú has cambiado. Sí, no. Evidentemente a lo largo de los 6 años sí he cambiado, pero tampoco creía en etiquetas. O sea, cuando yo me pongo a reflexionar ahora, ese nunca ha sido mi motor de vida. No, como motor no. Pero ahora vamos a donde yo quiero llegar. Hace 6 años, ¿verdad? Como yo te veo desde pequeñito, por así decirlo. El Juan Raúl de hace 6 años y el Juan Raúl de hoy en día son dos personas muy diferentes. Obviamente sigue la misma esencia, pero una persona que sin duda alguna ha tenido una evolución. Y eso es algo que es muy notable y todo el mundo que te conoce te lo puede decir y te lo puede aplaudir. Entonces, si vamos al Juan Raúl de hace 6 años, ¿verdad? Que era el Juan Raúl que me decía que él tenía que acostarse tardísimo, que él no podía despertarse temprano, que correr no era para él, que eso era muy aburrido. Y hoy en día vemos a este Juan Raúl que se está despertando a las 4 de la mañana, que está súper organizado, que ha dado un giro gigante. Y si yo ahora mismo pudiera sentar a ese otro Juan Raúl ahí de frente a ti, que era una persona muy diferente y que yo peleé con él por años, con el tema de despertarse temprano, él decía oye, que mi ritmo circadiano está en contra. Y yo te decía que de una forma u otra, eso se podía cambiar porque mucha gente lo podía hacer. Sí. Y hoy, tú con mucho esfuerzo y disciplina, tú te has transformado en otra persona que de verdad, yo te puedo decir que yo estoy orgulloso de quien tú te has formado. Y la pregunta ahora viene, además de dártela con eso, y de dártela el cocotazo de quién tú eras, ¿verdad? Porque hay una evolución notable. Sí.
¿qué tú tuviste que hacer para poder romper esas propias creencias que tú tenías de quién tú eres? Exacto. Tú acabas de mencionar una palabra que sí ha cambiado a lo largo de mi camino en los últimos años, que es las creencias. Porque realmente todo el que me conoce, incluso antes de 6 años, y te digo, mis amigos del colegio, mis amigos cercanos, posiblemente lo que me distinga es que yo nunca tuve una etiqueta. O sea, es muy difícil que una gente me diga, tú ibas a hacer esto o ibas a hacer esto, porque yo siempre estaba probando cosas, siempre he pensado como en grande, yo siempre he sido como un soñador, tú. Entonces, para mí era muy difícil yo decir, yo voy a hacer esto, ¿entiendes? Sino que yo sí siempre me proyectaba como alguien que quiere impactar a muchas personas positivamente. Y eso, por eso fue que te quise responder, como cuando me preguntaste hace 6 años, sobre las etiquetas. Porque yo nunca me he podido etiquetar de algo. Eran creencias, tal vez. Sí, exacto. Ahora, con las creencias, la verdad que sí. O sea, con las creencias, no solo en los últimos 6 años, mis últimos 10 años, posiblemente haya sido de mis años donde yo más he tenido que cambiar mis creencias. En los últimos 5, por las cosas que hemos vivido y también por mi edad, porque al final es una edad importante, tú sabes, entre los 24, 25 hacia los 32. Yo creo que hay una etapa de la vida donde hay que hacer muchas 100%. cosas. Y en el caso de la mía, pues así me pasó. O sea, y de una manera bastante. Pero en cuanto a la pregunta de qué yo le diría a ese Juan Raúl que está al frente, con esas creencias anteriores, es que al final, déjame ver qué yo le diría. Pues ahora la pregunta sería, más que tú le dirías a Juan Raúl, ¿cómo tú pudiste romper esas creencias? Por intenso. Pero te voy a responder bien. Realmente es por disciplina y por responsabilidad. O sea, incluso eso es algo que tú y yo hemos hablado, de cómo el tema de ser responsable conmigo mismo es lo que a mí me da el drive o la disciplina para yo poder hacer otra cosa. Porque, ojo, no es lo mismo ser responsable y ser disciplinado. No es lo mismo. No lo mismo. Sin embargo, la responsabilidad conmigo mismo y con los demás y con mis metas es la que me obligan a cambiar mis creencias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero impactar a gran cantidad de personas con las empresas, con mis empresas, y tú y yo lo hemos hablado, por ejemplo, con Luxia, y yo necesito ser un mejor empresario. Yo tengo que cambiar mis creencias, como por ejemplo de una conversación que tuvimos hace poco, de tal vez hace 5 o 6 años yo era alguien que pensaba mucho más como un artista, pero entonces yo, si me hago una reflexión y soy responsable con mis propias metas, yo dije, espérate, que siendo un artista, nada más, ojo, este es mi pensamiento, en mi caso, de mi vida. No, es tu opinión que yo quiero, claro. No, pero además no quiero opinar sobre la vida de los demás, sino sobre la mía. Pero en mi caso yo dije, no, espérate, o sea, para yo tener una empresa, para ser mejor socio, para ser mejor empresario, para ser mejor esposo, para ser mejor hijo, porque tú sabes un poco también el camino económico de mi familia, yo dije, no, espérate, que yo tengo que ser mejor empresario, pero tengo que complementar mi lado administrativo, tengo que complementar todas esas debilidades que yo tenía y cambiar mis creencias sobre mí mismo y decir, no, espérate, que si tú eres un artista, tú no vas a llegar a estos objetivos. Entonces, lo mismo me ha pasado con el deporte, lo mismo me ha pasado con el running. O sea, tú quieres lograr esa meta, mi responsabilidad con esa meta o mi responsabilidad conmigo mismo y con los demás y con mis objetivos es lo que termina cambiando mis creencias. Entonces, al final, para cambiar una creencia, que para responderte más objetivamente, para cambiar una creencia tiene que haber algo más grande que tu creencia que te mueva. Y lo que a mí me mueve más allá de mi creencia son mis responsabilidades. Y cuando te hablo de responsabilidad no son solo laborales, sino mi responsabilidad conmigo mismo. Sí. Entonces, como eso es mucho mayor que una creencia, es lo que me permite remover completamente esa creencia. Es como que estas son mis responsabilidades y estas son mis creencias. Entonces, yo puedo, eso es mucho más grande que la creencia. Y así es que yo me anclo para poder cambiar y pivotear a las diferentes creencias que yo tengo. Sí, y ahí pasa algo interesante, Juan, que lo hemos hablado también, y es
que hay veces que uno tiene creencias que son de uno, pero también existen las creencias que son de tu entorno. Gente que espera algo de ti, que dice, no, que Juan Raúl siempre ha sido el artista, y te encasillan de una forma u otra en sus creencias, y mucha gente simplemente vive por lo que la gente opina de ellos, y no tal vez son todo lo que pueden dar, que fue tu caso. Por ejemplo, tal vez todo el mundo te veía como el artista, que era más apasionado tal vez nada más con la arquitectura, y si tú te hubieras quedado ahí, encasillado, digamos, por lo que creían de ti, no nada más por lo que tú sabías que podías hacer, tal vez nunca hubieras tratado de hacerle frente a esas creencias. Y hay algo que yo leí que siempre me ha resonado bastante, que por eso yo detesto las etiquetas y detesto incluso las creencias mías. Yo entiendo que siempre son se pueden evolucionar de ellas. Y fue que yo leí algo de que cada vez que tú te crees algo de quién tú eres, por lo general, tú actúas para comprobar esa creencia. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tú tienes miedo a las alturas y esa es tu creencia. Tú crees que tú tienes miedo a las alturas. ¿Qué va a pasar? Tú te vas a alejar de cualquier tipo de precipicio porque en tu cabeza tú tienes miedo a las alturas. Y ya. Entonces, tú nunca vas a poder hacerle frente a esa creencia para poderla romper. Pero eso aplica en todo tipo de sectores. Y eso yo lo leí en un libro hace como 15 años. Se quedó conmigo. Y cuando tú lo llevas a la vida real, si tú empiezas a pensar que, no, que yo soy malo con los números, yo soy malo con los números, tú nunca vas a tratar de hacerle frente a que tú tal vez puedes ser bueno con los números. Tú nunca vas a tratar de romperla esa creencia. Y así mismo puede ser que yo nada más soy bueno para la parte artística. Entonces tú nunca tratas de evolucionar tu parte administrativa, tu parte ejecutiva y todo eso. Y me parece peculiar que tú lo hayas visto eso, porque de una forma u otra eso fue lo que te pasó. Como que había muchas creencias que te habían encasillado de una forma u otra. Tú tal vez habías hecho la paz con eso. Pero la vida fue como que, mira, la responsabilidad que yo tengo necesitan que yo sea más que lo que todo el mundo cree que yo puedo ser. Por ejemplo, en ese momento, tal vez hace 6, 7 años, yo pensaba ser el mejor arquitecto del mundo, por ejemplo. No, yo quiero ser el arquitecto más duro de la región. Pero yo me di cuenta que mis objetivos de vida tal vez no están alineados solo con eso. Tú sabes, y al final también te vas cuestionando, por ejemplo, ¿qué es ser el mejor arquitecto del mundo? ¿Entiendes? O sea, al final es ser alguien bueno en lo que hace. Porque la palabra mejor siempre es subjetiva. Pero ¿a qué me refiero con esto? De que al final uno, es como tú dices, el tema de etiquetarse es muy peligroso. Y te voy a decir algo bastante transparente y tal vez no lo dije ahorita, pero lo voy a decir en verdad. Algo que me enseñó a mí a no etiquetarme fue la salud mental. Te explico por qué. En la salud mental, mucha gente se etiqueta. Es decir, si tú eres una persona que ha tenido depresión, eres depresivo. Eres depresiva. Y eso es una de las cosas más peligrosas que hay. Pero con todo. Por ejemplo, si yo soy un despistado, yo me lo repito tanto. Tú sabes que yo soy despistado, ¿verdad? Entonces, si tú te lo repites tanto, tú te terminas convirtiendo en eso. Claro. ¿Qué yo he hecho? Por ejemplo, en el caso de que soy muy despistado, porque al final mi mente es bastante creativa y yo muchas veces estoy pensando en muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué yo he hecho? Que yo te he dicho. Bueno, yo me he anclado a la tecnología y me he anclado a todas esas herramientas de organización que me permiten canalizar mi creatividad y no ser tan despistado. Entonces, si yo me hubiera etiquetado como un tipo despistado, yo hubiera vivido mi vida entera así, tal vez. Sí, siempre. Pero lo mismo pasa con la salud mental. Por ejemplo, si tú eres una persona que sufriste de ansiedad en algún momento de tu vida, o tuviste un trastorno de ansiedad, o tuviste un trastorno depresivo, tú no eres esa ansiedad, y tú no eres esa depresión, o tú no eres ese neurótico, ¿entiendes? Eso fue algo que te pasó. 100%. Ahora, si tú te etiquetas, como te lo dijo el psiquiatra o como te lo dijo el psicólogo en ese momento, porque si te agarra un mal psiquiatra o un mal psicólogo y te etiqueta, te convierte en esa persona. Entonces, realmente es de ahí que yo saco eso. O sea, de cómo en un periodo de mi vida, por ejemplo, de mi salud mental, yo digo, no, espérate, yo no soy mi mente. Mi esencia soy yo. Y yo no me etiqueto por lo que esté pensando en este momento. Entonces eso me permitió salir de ahí, ¿entiendes? Porque si yo me hubiera etiquetado así, yo hubiera sido eso. Y eso mismo pasaba con todo. Si tú, por ejemplo, si yo me hubiera etiquetado como un tipo que nunca en su vida va a poder entender los números, yo hubiera sido eso. Y posiblemente, mira, ya han pasado, ¿qué? 6, 7 años. Posiblemente yo hubiera estado en el mismo sitio. Puede ser, puede ser. Y eso es algo que, aunque ya tú lo hayas enfrentado,
y me parece buen ejemplo y buena analogía, pero aunque tú lo hayas enfrentado, es algo que siempre puede volver a pasar. Siempre puede llegar una nueva etiqueta, una nueva creencia, y Sí. es como algo, es una lucha constante con la parte mental. Y por ahí te iba a hacer una pregunta. Nos vamos a entrar un poco en salud mental más adelante, pero si ahora mismo hacemos una pausa y tú dices, y yo te pregunto, esto tú puedes ser tan vulnerable, tan abierto como tú quieras, sobre cuáles creencias actualmente tú crees que tú tienes que tienes todavía que superar, ¿cuáles serían? Mira, una creencia que yo estoy intentando romper, y realmente creo que voy bien encaminado, es que todo es una competencia. Eso es algo que para muchas cosas de mi vida me ha hecho muy bien, pero para muchas cosas de mi vida me ha hecho muy mal. Porque me hacen vivir en unos niveles de estrés o en unos niveles de conciencia que no soy yo. Entonces, eso es una creencia que voy bastante bien con eso. Lo he trabajado este año. Pero me empecé a dar cuenta que ser tan competitivo me estaba haciendo daño. Y que realmente yo me di cuenta que yo tenía toda mi vida siendo competitivo. Entonces me estaba creando mucho desgaste en sí mismo. Pero ahora no es que no quiero ser competitivo, sino que yo debo tener la capacidad o la fortaleza de canalizar eso de una manera positiva. Porque al final, competir es compararse. Entonces, realmente, esa creencia, fíjate que romper con la creencia de competir también es romper con la creencia de compararse. Y aunque yo entiendo que ya está casi rota esa creencia, es una creencia que yo posiblemente luche mi día a día, hasta por un buen tiempo, porque me he dado cuenta que es algo que yo venía trayendo de hace mucho tiempo. Yo soy muy competitivo, tal vez por el entorno en que crecí. Yo crecí con primos hermanos de mi misma edad, crecí con mi hermano, crecí con mis hermanos. Nosotros siempre estábamos jugando deportes, siempre he sido deportista. Y yo creo que eso es algo que crea una competitividad en ti que tú sin darte cuenta la haces. Le lleva a cualquier plano. Exactamente, y tú la llevas a cualquier plano sin darte cuenta. Sin embargo, en la vida real, fuera de los deportes, porque me atrevo a decir que en esa etapa de mi vida yo fui más competitivo en los deportes, pero cuando tú lo llevas al plano de la vida real es muy desgastante. O sea, porque no todo es una competencia. Pero en tu cabeza lo es. Exactamente. Entonces, este año yo me propuse desmontar eso de mí. Y lo logré con muchísimas cosas, pero hay otras con que me las sigo cuestionando, ¿entiendes? Como que de verdad es necesario yo... O sea, a veces yo compito solo. O sea, a veces yo estoy siendo competitivo con alguien y soy yo que estoy compitiendo. Esa persona ni siquiera se ha imaginado competir conmigo, ¿entiendes? Entonces, imagínate lo desgastante que es eso. Es como que viejo, relájate, ¿entiendes? No, y me parece genial que tú lo digas. Tú sabes que hemos hablado mucho de este tema en las últimas semanas. Y incluso para mí, ahora que tú lo dices, yo realmente me veo muy parecido a ti con eso. Y uno lo hace muchas veces, uno lo hace sin darse cuenta. Y cuando uno se da cuenta, como que coño, es por eso, o sea, que yo estoy haciendo. Y tú dijiste, por ejemplo, que tal vez tiene que ver con cómo tú creciste. Y creo que eso es algo muy importante y ojalá que alguien que pueda escuchar este episodio se sienta a detener un poco a ver si esa misma creencia que tú tienes, de que yo tengo que toda una competencia, siempre hay una comparativa. Quien pueda escuchar este episodio se pueda detener un segundo a pensar si lo están haciendo también. Como yo te lo digo, tú lo estabas diciendo y yo dije, sí, yo también. O sea, 100%. Yo crecí en un ambiente súper competitivo, yo estaba en un equipo de paintball, tú sabes, siempre era una competencia. Y a mí me formaron para que yo sea competitivo. Porque como yo jugaba paintball con mi papá, yo tenía una Siempre presión. había que ganar, sí. A mí me No, si yo perdía, él me decía, me echaba un boche de camino para mi casa. Y eso yo casi nunca he hablado de eso, pero él me decía, no, tú estabas jugando como... Bueno, no voy a decir como el que me decía, pero él me decía y me metía presión con eso. Entonces, cada vez que yo llegaba a jugar, yo tenía que llegar con hambre de romper para tener la aprobación de mi papá. Entonces, de una forma u otra, eso te taladra. Y hoy en día yo sé que yo soy súper competitivo. Lo que pasa es que mucha gente, como me ve calmado, yo no soy tal vez tan emotivo, pero adentro de mí yo soy ultra competitivo. Si yo juego para ganar, o mejor no juego. Ya, claro, esa es la realidad. Claro. Pero la realidad, por ejemplo, es que eso me ha llevado a hacer muchas cosas en mi vida, a alto nivel. O sea, 100%. Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, yo con 22 años fundé mi primera empresa, que mi primera empresa, por así decir, que no destruí de una vez, sino mi primera empresa que duró 6 años, que fue la empanadería. Y yo estaba recién salido de la universidad. Y al final yo me establezco en el mercado
como uno, en ese momento, como uno de los negocios gastronómicos nuevos posicionados rápidamente, pero era por mi competitividad, ¿entiendes? Era como yo intensamente me dediqué a eso y me lleva, lo mismo con Luxia, como tú y yo somos gente competitiva, siempre estamos pendientes de qué está haciendo la compañía para poder llegar a los mejores niveles. Sin embargo, cuando tú llevas eso ya a un plano de la vida, que es lo que ya yo me he dado cuenta, realmente no es bueno. Porque, mira qué pasa, cuando uno es competitivo, inmediatamente tú te estás comparando. Te estás comparando con alguien. Entonces, en el caso de los deportes, no es algo muy tóxico porque, bueno, es un deporte. En el caso de las compañías, tal vez no es tan tóxico. De tú a tú ya hay otra Pero cosa. entonces, de tú a tú, por ejemplo, el running es un deporte muy solo. Tú eres tú. Y al final tú ves una cantidad de niveles tan diferentes que tú terminas compitiendo contigo mismo. Pero hay muchas cosas en la vida que tú puedes crear una competencia donde no existe. Y puedes estar comparándote donde no tienes que compararte. Entonces, te puedes quitar esa carga de arriba de compararte porque realmente no existe. Existe en tu cabeza, pero no existe. Y con ese tema, Juan, ¿qué tú estás haciendo para poder ayudarte a minimizar un poco ese efecto? Mira, yo estoy haciendo algo bien práctico, que como bien cognitivo, que cada vez que me llega un pensamiento de competitividad en un plano donde yo no lo quiero, yo lo desarmo. Y me hago unas preguntas internas, como que ¿de verdad esto importa? ¿De verdad esto importa competir aquí? Y lo hago intencionalmente la pregunta. Es un proceso muy cognitivo, que viene incluso de la terapia cognitivo-conductual, que es desarmar ese pensamiento a través de preguntas. Entonces, cuando a mí me llega un sentimiento de competitividad donde yo no lo quiero, que lo que quiero es solo disfrutar de una conversación con alguien, porque eso te puede pasar. Tú puedes competir en una conversación. ¿Entiendes? O sea, tú puedes competir sin querer. Ah, no, por ejemplo, yo me fui de viaje a tal sitio. Ah, pero yo me fui también de viaje a ese sitio. Y la gente compite en todo. Lo mismo pasa con el dinero. Ah, no, yo me compré tal cosa. Ah, no, pero yo me compré tal. Y la gente lo hace sin querer, pero al final se está comparando y está compitiendo. Tú sabes que en ese punto que tú tocas ahora, tú sabes que una de las cosas que yo leo bastante es de psicología y de conversación. Y ese tema que tú estás tocando justo ahora, de cuando en una conversación tú te vuelves competitivo, eso hace que también tú seas un muy mal oyente, porque tú siempre estás escuchando para saber o para pensar qué tú vas a responder. Tú lo único que quieres siempre, de una forma u otra, es llenarle los ojos al otro, como demostrar que tú también, que tú también, que tú también. Y eso es muy fácil que te pase inconscientemente. Sí, sí. Y uno lo puede identificar, por ejemplo, como yo leo mucho de eso, hay veces que uno lo puede identificar cuando alguien lo hace. Pero de una forma u otra, ahí entra también la inteligencia emocional, que muchos pueden caer en la comparativa, pero la inteligencia emocional viene ya cuando tú empiezas a identificar que tú también lo estás haciendo. Porque aunque yo me dé cuenta que otro lo hace, yo me tengo que dar cuenta cuando yo lo hago, porque yo también puedo caer ahí. Bueno, incluso yo me doy cuenta de lo que yo hacía leyendo. O sea, cuando yo empecé, yo también, tú sabes que a mí me encanta la psicología, me encanta la filosofía, me encanta también esos temas. Y inmediatamente tú empiezas a cuestionarte a ti mismo. Y también, por ejemplo, yo me empecé a cuestionar porque yo me sentía mal. Siempre estaba estresado, ¿entiendes? ¿Y cómo yo no voy a estar estresado si yo compito en todo? Llegaba quillado a la oficina. Entonces es como yo me relajé en ese sentido para no ser tan competitivo porque, como te dije, me ha llevado a sitios en mi vida impresionante, increíble, del cual no me arrepiento ni un cc de ser competitivo. Pero también en el panorama personal, sobre todo, pues me trae un estrés o, vamos a decir, unas comparaciones que ni siquiera valen la pena hacerlas. Sino que a veces yo solo quiero disfrutar una conversación, quiero tener un feeling contigo que no es de competencia, sino más de oírte, de disfrutar contigo. Entonces, ¿qué creencia yo estoy trabajando ahora mismo bastante? Es esa. Yo entiendo que voy muy bien si yo me comparo el año pasado. Porque también yo intento hacer eso, como compararme en un plazo largo incluso. No digo que no, ¿cómo estaba el mes pasado? Sino al final te van pasando cosas en el año que te van transformando esa misma creencia. Y voy encaminado, pero es una creencia importante que estoy intentando desmontar. Realmente. Buenísimo. Y de verdad que yo lo puedo notar también. Una pregunta, Juan. Esto lo hemos hablado mucho, pero nunca hemos centrado tal vez el dedo en la llaga de por qué para ti se ha vuelto tan importante hablar de salud mental. ¿Por qué para ti tan importante? Mira, realmente yo tuve un episodio de salud mental importante,
que tuvo que ver con la ansiedad. Eso fue hace muchos años, casi 10 años. Cuando a mí me pasó eso, yo no sabía que eso existía. Yo no sabía que existía la ansiedad. La ansiedad al final es incertidumbre. O sea, como el miedo al miedo. ¿Qué pasa cuando yo me vi muy solo? Eso nada más posiblemente lo sabía Laura y lo sabía mi mamá tal vez. Pero yo básicamente, que te lo dije el otro día, yo me volví un campeón en ocultar eso. Y yo tenía, una de las cosas que a mí me dio más miedo en ese momento fue que a mí me dio todos los síntomas físicos que te pueden dar, que te pueden dar con la ansiedad. O sea, mi ansiedad llegó a un punto tan alto, yo lo oculté tanto, que a mí me dieron todos los síntomas físicos por un año completo que te puede dar con la ansiedad. O sea, a mí me dio... incluso se me hace difícil hablar de eso porque fue un momento importante de mi vida, pero realmente me llevó a otro... O sea, yo soy esa persona gracias a eso. Eso fue un giro en mi vida 360 grados, 180. Bueno, 360 te queda en el mismo sitio. Ah, exacto, 180, 180. Pero básicamente todo comienza con unos síntomas físicos súper extraños. Por ejemplo, a mí me empezó a dar palpitaciones en el corazón, yo estaba mareado todo el tiempo, tenía mucho pensamiento repetitivo, no dormía nada, viejo, tenía insomnio. Yo duré un año entero así, porque yo no sabía que eso existía. Yo pensaba que yo estaba enfermo y fui a muchísimos médicos, me revisaban, no, viejo, tú estás perfecto. Entonces yo dije, no, espérate. Que el poder de la mente. La mente me convirtió, o sea, mi cuerpo estaba expresando lo que mi mente no entendía. En ese momento, ojo, claro, después yo, años después con terapia, años después no, o sea, cuando yo ya conozco lo que es la terapia psicológica, me doy cuenta de las razones de todo eso, pero que no voy a entrar aquí en eso porque lo que quiero es ver por qué entro en ese journey. Pero eso tenía unas razones, ¿no? Unas razones familiares más que todo. Y de unas situaciones familiares que ocurrieron. Pero realmente yo me di cuenta de que había muy poca información y de que pocos hombres hablaban de eso. Y después me di cuenta de que a muchos hombres le pasa. Pero nadie habla de eso. Es lo que hablamos ayer de la gente cuando muestra vulnerabilidad entiende que es debilidad y es todo lo contrario. Siempre. Oye, para mí no hay nadie más valiente que una persona que pueda... O sea, la gente dice, si tú eres vulnerable, tú eres débil. Pero realmente, para mí, y lo que he también leído en la filosofía estoica también, si tú eres lo suficientemente valiente como para enfrentar tus debilidades, tú eres muchísimo más valiente que una persona que nunca le pasa nada, claro. O por una persona que no quiere mostrar vulnerabilidad, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué yo me meto tanto en ese tema? Porque fue un tema de que ojo, hoy en día nada que ver con ese momento. En ese momento no había información de salud mental. Yo me acuerdo que incluso yo entré a un grupo de Facebook en México, que fue lo que me enseñó de eso, y habían 20 personas hablando de eso. Literal, no había información. O sea, no había información sobre eso. Uh-huh. Cuando yo voy al psicólogo, él me dice, no, viejo, que tú tienes un tema de ansiedad de libro. O sea, tú buscas un libro y todo lo que a ti te está pasando. Tal cual. Es eso. Y yo duré un año y era imposible que tú te dieras cuenta que a mí me estaba pasando eso. Sin embargo, yo estaba en el peor momento de mi vida. Entonces, yo me puse como meta de hace unos años para acá de empezar a hablar de eso, porque me doy cuenta, y hablando secretamente, por así decirlo, con mucho pana, con muchos amigos. Lo que pasa es que la gente le llama por otro nombre. Pero tú veías que tu gran amigo empezó a beber todos los días. ¿Qué tú crees que es eso? Eso que tiene un tema de salud mental. Panas pararon a meterse droga. Ah, no, que comencé con una droga recreativa, pero ahora está todos los días en eso. Panas que cayeron en cosas de casino. ¿Qué tú crees que es eso? Todo eso es salud mental. Entonces, tiene diferentes expresiones. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que mucha gente me hablaba. Me decía, viejo, te vi en una conversación tal fin de semana hablando de eso. Loco, tú sabes que a mí me está pasando lo mismo. Porque yo a veces se lo comentaba a mis amigos, coño, me está pasando eso. Y yo dije, mira, pero es que hay mucha gente que no sabe de esto. Entonces, para mí eso fue como una meta de vida. Yo ayudar con eso que yo crucé, porque además yo fui
Eso me lo dijo mi psicóloga muchos años después, 5 o 6 años después. Me dijo que yo fui parte de su tesis. Porque yo llegué en un estado de ansiedad muy alto, pero yo logré superarlo en un tiempo récord. Pero tuve lo que tú dijiste ahorita, de que no, que tú te vuelves intenso con tal cosa. Es que yo me volví un experto en ese tema. Literal, un experto en ese tema, que yo le llevaba herramientas a mi psicóloga nuevas que yo buscaba en internet. De que, mira, tú conoces este método, tú conoces este método. O sea, yo me comí ese tema comido, viejo. Y la verdad es que logré manejar muchas herramientas y mucha información que hasta el día de hoy la utilizo. Entonces, para mí, yo tengo como una meta de vida de que ese tabú y de que se puede ayudar a mucha gente solo dándole información. Y para mí tú lo has empezado a hacer ahora con más intensidad, que así como hemos usado la palabra intensidad, como ya tú empezaste a hablar ya más públicamente de eso, y sé que te han llegado ya mensajes de personas que han sido tocadas por algo que tú le hayas dicho con eso, y la realidad es que hoy en día, más que nunca, se está hablando un poco sobre salud mental. Y mientras tú estabas hablando, yo me di cuenta que tú sabes que tú y yo relajamos de que cuando nos asociamos estábamos en momentos similares de la vida. Ajá. ¿Tú recuerdas? Estábamos en situaciones financieras tal vez parecidas en ese momento, habíamos tenido cosas que no habían pasado, incluso historias familiares parecidas, pero nunca habíamos hablado de que con el tema de la salud mental teníamos algo parecido. Pues tú sabes que con el tema del corazón, después yo duré como años con los ataques de pánico, Sí. y yo son síntomas muy parecidos. Y a mí me pasó que yo no sabía que eran ataques de pánico. Yo simplemente cuando me pasaba, yo iba para emergencia. Porque yo lo que no quería era morir. Morir, sí. Y yo duré mucho tiempo así hasta que descubrí que eran ataques de pánico. Había cierta diferencia con los ataques de ansiedad. Pero de una forma u otra, ahora tú hablando, fue como que otra cosa que nosotros realmente de una forma u otra tenemos en común que después nos dimos cuenta después en la vida. Para quien esté escuchando el podcast, Juan y yo hemos hablado varias veces de cosas que tenemos compartidas por coincidencia de la vida. Incluso tenemos que tal vez los abuelos de nosotros hicieron negocios sí. en Venezuela. Eso fue bien random. Eso fue bien random. Y eso nunca lo supimos. Y con el tema de la salud mental, viejo, a mí me encanta que tú hables de eso con tanta pasión, pues yo sé que es un tema muy delicado para ti. Y que muchas veces tú lo hablas, pero la gente tal vez no sabe de dónde viene eso. Y creo que es importante también exponer la historia detrás, porque eso es lo que le da más validez para mí. Es como que, mira, yo viví eso, fue un año súper difícil, en tu caso. Y yo realmente no sabía qué iba a hacer. Y muchos hombres, como tú lo dijiste, le da miedo decir que van a terapia, decir que tienen un problema mental. El término de salud mental lo ven como si fuera una pesadilla, o como que, ay, yo soy un mierda por eso. Y la realidad es que cualquiera puede tener un episodio de salud mental. Y si tú no lo cuidas, tú lo vas a volver un monstruo. Es que la salud mental, ¿quién está exento, por ejemplo, de una gastritis? Nadie. ¿Quién está exento de que te dé algo en el corazón? Nadie. La salud mental es igual, viejo. O sea, el cerebro es un órgano y eso te puede agarrar. Obviamente hay diferentes cuestiones biológicas y situaciones, pero eso agarra a quien sea, man. A quien sea lo agarra. Y si tú no estás bien informado, te puede dar muy duro. Entonces, el punto es ese. Pero también quiero decir algo importante con la salud mental, que tiene que ver mucho con el tema de la etiqueta. Y es que al final yo no me etiqueté como eso. Yo me pude haber etiquetado como una persona con un tema de salud mental, ¿entiendes? Y quedarme ahí en ese hoyo en el que yo estaba metido. Es lo más común, alguien que hace eso. Pero por eso digo de que, y se lo quiero decir a la persona que oigan este podcast, de que sí hay manera de salir de eso. Incluso después de ahí, yo cambié completamente como persona. Me metí en el mundo del crecimiento personal, me metí en el mundo del emprendimiento, por así decirlo. O sea, yo descubrí una vida completamente nueva. Yo me metí en el mundo del yoga, de la meditación. Imagínate, un mundo infinito. No, cosa que tú sigues hasta el día de hoy. Sigo hasta el día de hoy porque es alineación y balanceo. O sea, incluso yo llamo a las terapias, oye, incluso te lo he dicho a ti, viejo, ve a terapia, que tú no te tiene que pasar algo. Eso es alineación y balanceo. ¿Entiendes? Es como... es algo que se tiene que normalizar porque eso pasa. Pero fíjate algo que cuando el hombre habla de salud mental, cree que es una debilidad. Sin embargo, yo por experiencia propia me atrevo a decir que si por algo yo soy fuerte, es por eso. Es por mi salud mental. O sea, es por ese episodio que yo tuve. Yo me atrevo a decir que yo soy 1000% más fuerte que antes de ese episodio de salud mental. 100%. Y después de ahí han pasado los mejores años de crecimiento personal de mi vida, ¿entiendes? O sea, para todo el que esté escuchando este episodio, sí se puede salir de ahí y sí se puede superar. Y al final tú no eres tu mente.
Porque eso es algo importante y eso viene de del mundo de la meditación. Tú no eres tu mente, tú eres un observador de tu mente. Entonces tu mente está en un momento difícil, trátala, ve a terapia, haz lo que tienes que hacer, empieza a moverte, empieza a hacer ejercicio, empieza a comer. Parte de mi tema con comer bien y el tema de la salud y de mi suplementación y todo, tiene que ver con la salud mental. Sí. Porque yo descubrí que estaba directamente relacionado. Entonces, la persona que oiga este episodio y está en un momento difícil de salud mental, haga eso. O sea, sal y camina. Empieza a comer mejor. Porque tú sabes que no estás comiendo bien. Haz las cosas que tienes que hacer. Pero ahí hay un tema que es importante cuando se toca eso. Porque para que alguien empiece a tomar acción, primero tiene que tomar un compromiso consigo mismo. Y él toma el compromiso de que, mira, yo voy a salir de aquí sí o sí. Y cuando uno asume ese compromiso, es que empiezan a aparecer esas acciones. Y dentro de esas acciones, no vamos a entrar en ese tema que yo voy a tocar ahora, pero uno tiene que empezar a diseñar su entorno para poder salir de ahí. Sí, Eso es 100%. elegir tus amistades, elegir con qué tú pasas tiempo, elegir el contenido que tú consumes. Todo tú tienes que de una forma u otra elegir, modificarlo para poder salir del sitio que tú estás. Y me parece genial que hayamos tocado ese tema y ahora yo quiero conectar, aunque sea brevemente, transformación personal con salud mental. O sea, ese crecimiento personal tuyo con el tema de salud mental, ¿cómo se conecta? con los hábitos. O sea, para mantener una salud mental buena hay que tener buenos hábitos. Y el crecimiento personal y la transformación personal tiene que ver mucho con eso. Pero al final, vamos a quitar la palabra hábito, que es una palabra que me tiene harto, en verdad. Porque todo el mundo habla de hábito. Y vamos a hablar del day to day. O sea, todos los días. No es pensar a largo plazo ni a mediano plazo, sino pensar día a día. Y es todos los días intentar ganar ese día. O sea, intentar dar los pasos correspondientes para transformar tu vida, pero también para mantener tu salud mental donde tiene que ser. Pero es algo del día a día. No es algo que yo pienso en un año, ni que voy a hacer en 6 meses, ni que voy a hacer en 3 meses, sino el day to day. Que al final son hábitos, pero esa palabra la siendo muy, muy objetiva. Es algo más... Okay. Pero ahí creo que si lo vinculamos de nuevo al compromiso, cuando uno asume ese compromiso, ya sea para la salud mental, para el crecimiento personal, de las cosas que yo he visto que a mí me han funcionado, de las cosas que yo he visto que a ti te han funcionado, es que esos hábitos, digamos, por decir cualquier palabra, o vamos a rutinas diarias, rutinas, simplemente el compromiso de tú querer ser mejor en todos los ámbitos. Tú quieres leer mejor el libro, tú quieres hacer mejores cosas, tú quieres comer más saludable. De una forma u otra te mantienen en un estado de crecimiento. Y ese estado de crecimiento te protege de tú tener recaídas en salud mental. Que no quiere decir que no lo vayas a caer de nuevo, porque ahí viene el estrés y viene un cliente y eso, y te puedes No, la salud, eso no es una línea recta hacia arriba. Es igual que la transformación que el crecimiento personal y la transformación, como que esa fue otra palabra que tú mencionaste. No es lineal, y no es siempre hacia arriba. Pero también hay algo muy importante que hay que meterlo en esa ecuación, y es tu entorno. O sea, por ejemplo, en este camino que yo he resumido aquí, yo he tenido personas a mi lado que son clave en ese proceso, y es parte de mi entorno. Por ejemplo, mi esposa, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi padrastro, tú, mis mejores amigos. O sea, todas esas personas son de tu entorno y te llevan a ser una mejor persona. Y eso es clave. O sea, tú no puedes querer hacer un compromiso contigo mismo en un entorno que tú sabes que no te favorece. No, y eso es importante tocarlo y que quien esté escuchando entienda que hay veces que para tú salir de donde estás, tú tienes que cortar personas, tú tienes que cortar hábitos, tú tienes que salir literalmente de las cosas que te están llevando hacia abajo. Porque hay veces que tenemos amistades, que tenemos un entorno que lo único que hace es jalarnos hacia abajo y mantenernos en depresión o mantenernos en un estado que no es el óptimo. Y simplemente son una limitante en tu vida. Y Juan, ya para cerrar, yo quiero hacerte una pregunta, que es, ¿qué para ti tú entiendes que es una vida extraordinaria? ¿Cuál es la vida extraordinaria que tú estás tratando de crear? Esa pregunta es buenísima. Te explico por qué. Últimamente, y eso me ha pasado en los últimos meses, cuando tú oyes la palabra extraordinaria, tú piensas que tienes que ser auténtico y único para vivir una vida extraordinaria. Pero la realidad es que cada vez me he dado cuenta más de que todo el mundo puede ser extraordinario a su propia manera. 100%. Es decir,
cuando tú oyes la palabra extraordinaria, por ejemplo, tú pudieras decir una persona que viaja mucho, una persona que quiere una empresa gigante, cosas como extraordinarias, entre comillas, ¿no? O sea, que incluso son cosas que hasta pudiéramos, que tenemos en común tú y yo, o sea, conocer el mundo, conocer las empresas. Y por las redes sociales tú pudieras pensar que eso es extraordinario. Pero la verdad que he reflexionado muchísimo y te mostré esa cuenta el otro día en las redes sociales. Porque las redes sociales son parte de ponerle esa etiqueta extraordinaria. Pero realmente hay mucha gente que puede vivir una vida extraordinaria siendo plenamente feliz con cosas muy simples en la vida. Y por eso es importante entender que la palabra y el tema del podcast es ese, que son personas ordinarias las que pueden construir una vida extraordinaria. Y eso esa palabra o esa combinación de palabras, vidas extraordinarias, es básicamente qué es para ti eso. Pero tal vez lo que es para ti no es para mí. Exacto. Y está totalmente bien. Entonces, para Juan Raúl, ¿qué es una vida extraordinaria? Para mí, una vida extraordinaria es una vida que impacte positivamente al que me rodea. Para mí eso es algo... Todo lo que yo hago apunta a eso. A yo impactar positivamente a la humanidad y a las personas a mi alrededor. Entonces, para mí una vida extraordinaria es con pensamientos muy simples y con actividades muy recurrentes, por así decirlo. Cotidianas. O sea, cotidianas. Como dije ahorita, en el día a día. Una vida extraordinaria es eso. O sea, es ser responsable, ser positivo, influir positivamente en los demás, pensar en grande, soñar. O sea, para mí, si yo me alejo de eso, yo dejaría de vivir mi vida extraordinaria. Porque eso forma parte para mí de una vida extraordinaria. Soñar en grande, influir positivamente en mi familia, influir positivamente en la sociedad, ser un gran amigo, ser un gran esposo, ser un gran hijo. Eso para mí es vivir una vida extraordinaria. ¿Y por qué le pongo eso? Porque si me alejo de eso, yo sentiría que estaría lejos de la vida que yo quiero. Y en cuanto a esa palabra extraordinaria, por ejemplo, que eso es lo que quiero hacerle, que tú lo hiciste muy bien ahí, es hacerle ese detach, de ese alejamiento del tema extraordinario y las redes sociales, por ejemplo. De cómo esa palabra extraordinaria está vinculada a cosas gigantes. Cuando de repente tú te vas para un campo viejo, de una persona que tiene 35 años en la misma casa de madera ahí y tiene una vida extraordinaria. 100%. Y tú le preguntas sus vivencias de vida y su historia y tú dices, este señor tiene una vida extraordinaria y no ha hecho cosas ni majestuosa para mucha gente y eso. Lo que pasa es que para esa persona, esa gente que hace de todo un poco y todo lo que... Para esa persona tal vez eso es lo ordinario. ¿Tú entiendes? O sea, porque también para uno poder tener una vida extraordinaria en sus conceptos, tú tienes que definir qué es ordinario también para ti. Y lo único que tú quieres es algo diferente a lo que tú llamas ordinario. Entonces, claro. Cuando uno lo empieza a ver así, como que, bueno, que para mí eso es ordinario. Que ese tipo anda en un Ferrari. Eso es ordinario. Entonces yo quiero algo diferente. Entonces Exacto. por eso que es tan personal la palabra, como que extraordinario para mí puede significar algo completamente diferente que para otra gente. Y tal vez, por ejemplo, esa persona que anda en ese Ferrari, extraordinario sería vivir la vida que tú vives. Vivir una vida, por ejemplo, más sencilla, Sí. o irse, por ejemplo, a la playa y dormir en un camping, ¿entiendes? Y ese es su extraordinario. Pero al final es bueno eso, porque al final extraordinario es una palabra sumamente poderosa. Y es importante entender que extraordinario no es lo que es altamente apetecible a la exposición, sino que es extraordinario para ti, para tu vida. 100%. Juan, ya para cerrar, yo solamente quiero que tú le des un mensaje al Juan de 25 años, que todavía estaba buscando camino, y que si tú le pudieras mandar un mensaje al pasado para ayudarlo en su recorrido, ¿cuál sería? Y ese es tu mensaje de cierre. Eso está difícil. Yo le diría que siga pensando en grande, que se quite sus miedos,
porque al final los miedos solo estaban en su cabeza. Entonces, eres más que tu mente y tus sueños son mucho más grandes que tu mente. Entonces, síguelos persiguiendo, sigue con esa fortaleza y no te etiquetes. Buenísimo. Señores, con eso acabamos este episodio. Juan, 1.000.000 de gracias, viejo. Esta conversación. Yo sé que mañana vamos a hacer otro podcast en la oficina, porque siempre estamos conversando. Se quedaron cortos los temas. Pero es buenísimo que podamos tener esta conversación ya delante de las cámaras y yo sé que van a haber muchísimas más. Sí. Gracias por la invitación. Tuvo muy dura esta conversación. Ojo, y las preguntas no fueron... Él no me las dijo. Me tiró un bucapié. Pero tuvo buena la conversación. Tuvo buena. Muchas gracias.